Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto tenerles por aquí en este webinar del mes del compostaje. Tengo el agrado de presentar a Paola Mafla. Paola Mafla, yo la conocí, fuimos estudiantes de biología en la Universidad Católica del Ecuador y siempre la recuerdo como una entusiasta de los hongos, del suelo, y creo que eso es lo que a ella le llevó a estudiar justamente los suelos. Y ella acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Lund de Suecia. Y bueno, creo que ella también terminará su presentación, así que le damos la bienvenida. Pau, muchas gracias por compartir lo que sabes de tus estudios sobre el microplástico. Así que bienvenida y el webinar es tuyo. Hola con todos. Me siento súper feliz de poder tener un espacio y compartir con ustedes un poco de lo que he hecho en mis estudios, pero también un poco visibilizar el tema de los plásticos, porque si bien es cierto, todos sabemos de que hay bastantes problemas con el tema de los plásticos. Ciertamente no sabemos, por ejemplo, algunas de las propiedades y por qué hay tantos desafíos en el tema de manejo de plásticos. Entonces, el objetivo de este webinar es un poco explorar juntos desde el inicio qué son los plásticos, luego un poco cómo se relacionan con nosotros y de ahí cuál es el impacto que se puede ver en los ecosistemas del suelo. Entonces voy a compartir ahora mi presentación. Y antes de comenzar con la presentación, yo quisiera pedirles, ojalá no tengan ningún problema, si es que pueden acceder. A mí me gustaría hacer un webinar un poco interactivo. No van a haber muchas preguntas y es solo un poco más o menos para saber su percepción del tema de los plásticos. Entonces, si es que pueden entrar al Mentimeter, sería muy bueno. Y hay dos maneras que pueden entrar. Una es con entrar directamente a la página y escribir el código que lo ven en la pantalla, o pueden usar el código QR. Entonces, si es que alguien tiene algún problema nos pueden avisar y podemos, Gaby o Ali les pueden ayudar. Entonces, les dejo unos 15 segundos para que puedan participar. Y el link también les puedo compartir por el chat si es que se les hace más fácil. De todas maneras, durante las preguntas del Menti, si es que hay gente que no logró ingresar ahorita, pueden ingresar después. Y ahí siempre el código va a sumar en la parte posterior, en la parte superior de la presentación. Entonces, ahora sí, voy a comenzar. Entonces, como les decía, yo soy Paola. Yo acabé recién mi doctorado, y lo que yo quería hacer en mi doctorado era poder estudiar la interacción de los plásticos, especialmente de los plásticos más pequeños, con los microorganismos, porque se sabe muy poquito. Pero ¿cómo comenzó todo? Solo les voy a contar un poquito de mí. Yo soy de Quito e hice mi licenciatura ahí en la Universidad Católica de Quito. Y como a mí me gustaba mucho recorrer nuestros bonitos lugares en Ecuador, este, eh,
encontré que las lagartijas son unos organismos muy fascinantes y enigmáticos, y especialmente el que yo estudié es el género Pholidobulus. Y mientras estudiaba me daba cuenta lo hermoso que es el suelo y la gran diversidad que podemos encontrar en la vegetación y en los animales y en los organismos. Y esa fascinación por el suelo, por los ecosistemas, hizo que continúe mis estudios em, analizando en este caso la diversidad de hongos en el Yasuní. Y a raíz de eso me fui entrando un poco más en el camino de los suelos. Entonces logré viajar a Suecia, donde hice mi maestría y mi doctorado. Y hoy les voy a compartir un poquito de lo que he descubierto en mis investigaciones. Entonces, solo como para darles un pequeño esquema de cómo está estructurada la investigación, la presentación. Entonces, primero va a haber un poco la introducción, luego impacto y una pequeña sección de desafíos y estrategias, conclusiones y al final la ronda de preguntas. Entonces, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es poder saber exactamente qué son los plásticos, cuáles son las propiedades y por qué son tan importantes y a la vez tan problemáticos. Entonces, los plásticos son polímeros y estos pueden ser semisintéticos si son de origen vegetal, por ejemplo, el celofán, o pueden ser también sintéticos y la mayoría lo son y son los que son derivados del petróleo. Pero no solo son estos polímeros que están compuestos de carbono, oxígeno, sino y que también los plásticos están usualmente compuestos de aditivos, ya sea colorantes u otras sustancias químicas que ayudan a mejorar las propiedades de los plásticos. Entonces, yo quisiera ahora sí que usen el Mentimeter que veo que ya han usado y me cuenten cuántos tipos de plásticos creen que existen. Entonces, yo creo que si es que alguien falta de responder, es el momento. Parece que van ganando los 200 tipos de plásticos. Y podemos continuar, pero efectivamente, existen alrededor de 200 tipos de plásticos. ¿Por qué la cantidad es tan grande? Eso es porque cuando fabrican los plásticos, usualmente usan varios componentes cada vez para tener diferentes propiedades químicas y físicas que les permita resistir a los diversos usos del plástico. Pero de esos 200 tipos de plásticos, los plásticos que más se conocen son los que son de uso diario. Principalmente tenemos a los plásticos, por ejemplo, de las botellas o de los recipientes de limpieza. Entonces, estos son los tipos de plásticos más usados y que son bastante comunes. Y dentro de todos estos plásticos, el plástico que más se produce, como ustedes pueden notar, es el polipropileno, o también conocido como PP. Y si observan en la gráfica de acá, este tipo de plástico se usa bastante en lo que es, por ejemplo, las tapas de los recipientes o los mismos sorbetes o también los vasos. También vasos de plástico pueden ser de poliestireno o de polipropileno. Entonces, esto nos da también un indicativo de que el mayor uso de los plásticos es para guardar y almacenar productos.
Y si es que ustedes ven en la gráfica, otro de los mayores plásticos que se consume es el polietileno y en la mayoría de usos se encuentra por ejemplo, en el hogar, en los recipientes de limpieza y el PVC en las construcciones, como las tuberías, por ejemplo. Entonces el uso es bastante variado. Ahora, algo súper importante cuando se toca el tema de los plásticos es cómo se clasifican los plásticos. Como ustedes habrán escuchado hace un par de años, inicialmente solo les poníamos en una categoría, pero ahora existen 3 categorías principales para clasificar los plásticos. La categoría mayor es la de los macroplásticos, que se refieren a todos los plásticos que sean mayores de 5 mililitros, que de todas maneras es bastante pequeño. Y los microplásticos, como pueden ver en la gráfica, por ejemplo, sería cada cerda de un cepillo de dientes. Los nanoplásticos, en cambio, solo se pueden ver con ayuda del microscopio porque el rango de ellos es menor a 1 micrómetro. En este caso, en esta gráfica que usé, consideran a todos los nanoplásticos menos de 100 nanómetros, pero esta definición últimamente ya no se usa y ahora es usualmente considerado todos los nanoplásticos, son los que de tamaño menor a 1 micrómetro, y eso es porque todos esos, o sea, todo ese rango de tamaño tienen efectos, sobre todo en los organismos, de igual manera, que posteriormente voy a explicar. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica de aquí, que me gustó bastante, es porque tenemos la mayoría de productos en el mercado tienden a ser macroplásticos y microplásticos hay muy pocos, pero por ejemplo se pueden encontrar en los cosméticos o por ejemplo la brillantina que a veces usamos en cumpleaños. Pero el gran problema que ahora estamos teniendo es que la mayoría de los micro y nanoplásticos en realidad no vienen en sí de la manufacturación, sino que se van fragmentando con el tiempo, derivado de productos más grandes. Y eso puede traer consecuencias bastante complicadas. Ahora, ¿cuántos microplásticos y nanoplásticos hay en el ambiente? En realidad esto se desconoce y el problema para determinar la concentración de micro y nanoplásticos se da primero porque como les decía antes, el tamaño es muy, muy, muy pequeño. Son prácticamente invisibles, entonces la detección a simple vista no es posible. Y eso es un problema a la hora de recuperar, porque no se los puede simplemente este, filtrar o no se puede usar, usando solo microscopía para detectar eh, sería de bastante tiempo y esfuerzo de poder detectarlo, pero también otros métodos que se usan, como por ejemplo filtraciones y eso, no toman en cuenta los poros en las filtraciones que se hacen, por ejemplo, para remover el plástico u otros elementos del agua. Eh, por esos poros pueden aún pasar, por ejemplo, los nanoplásticos. Entonces eso hace difícil que se recupere. Y otro problema es que al ser muy pequeños la densidad es variable. Entonces eso hace que la distribución de los micro y nanoplásticos en el ambiente sea bastante variable y eso dificulta la recuperación. Y el otro problema es que como es un problema en el ambiente reciente, no hay métodos estandarizados que puedan servir para recuperar el plástico eh, que sea no solo para un tipo de plástico, sino para varios tipos y que también cubra cierto rango. Entonces tenemos ahí un problema ahora existen ciertas tecnologías que permiten recuperar estos plásticos,
pero usualmente son empleados en los ecosistemas acuáticos. Entonces, debido a estas situaciones, no se sabe con certeza cuánto de estas partículas tenemos en el ambiente. Y otro problema bastante grande que hay es de que al ser estas partículas muy pequeñitas, la superficie de área es bastante grande y eso permite que haya más espacio. O sea, aunque son tan chiquititas, en el microverso, esas partículas en realidad ocupan bastante, bastante área y ese espacio libre hace que se puedan agregar a otras partículas como la materia orgánica, lo que dificulta a su vez la extracción, sobre todo de ecosistemas como los suelos. Y posteriormente les voy a mostrar un ejemplo. Pero ahora quisiera volver un poco más en el tema del plástico en general y yo quisiera saber un poco con ustedes cuál es nuestra relación con el plástico. Entonces, ojalá no hayan cerrado el Menti, quisiera que por favor lo abran y quisiera saber sus opiniones. ¿Cuándo ustedes usan, qué usos le dan ustedes al plástico? Como pueden ver, Este, ojalá por ahí puedan responder un par de personas más. Y lo siento si antes cerraron el Menti, porque lo mencioné al principio, pero bueno, lo vuelvo a mencionar, que lo mantengan abierto para poder usarlo con facilidad. Chévere. Entonces, como pueden ver aquí, ah, la mayoría de uso del plástico es para guardar comida, para envoltorios y para la construcción. Y creo que todavía por ahí están respondiendo. Pero es interesante ver, porque si es que ven ahí en la nube de palabras, la mayoría hablan de empaquetado, porque es lo que más se conoce. Y si nos ponemos a pensar en todas nuestras actividades diarias, en realidad el plástico está en absolutamente todo. Desde, sí, la construcción, la movilización, la tecnología, en la salud, en la investigación, en las actividades de ocio y finalmente en la que la mayoría de personas respondió, que es el empaquetado. Entonces, como ustedes pueden ver, el plástico básicamente está en circulación en absolutamente todas nuestras actividades y efectivamente es un gran apoyo para nuestra sociedad porque si bien es cierto hay bastantes problemas, también hay bastantes ventajas y eso es lo que les quiero compartir ahorita. Eh, una de las grandes ventajas del uso de plásticos es porque es de fácil fabricación, tiene un bajo costo. Como ustedes saben, el plástico es muy versátil y hay varios tipos, se puede moldear y pueden cumplir diversas funciones, como los ejemplos anteriores. Tienen alta resistencia, lo que genera durabilidad, obviamente dependiendo del tipo de plástico. Y, por ejemplo, uno de los mayores eslogans que se promulga a nivel mundial es de que incrementa la vida útil de los productos perecederos y que por eso no podemos reducir el consumo de plástico. Y otra de las ventajas es que
garantiza la seguridad para la salud porque el plástico permite generar condiciones estériles para la investigación y la producción de medicinas, por ejemplo. Y como les mostré anteriormente, pues facilita el actual modo de vida. Entonces, estas son todas las ventajas que tenemos. Pero ¿y si tenemos tantas ventajas, por qué escuchamos todo el tiempo acerca de la contaminación de plástico y de que tenemos un problema muy grande en los siguientes años, donde hay también bastantes campañas que piden reducir la producción de plástico y, y generar otro tipo de propuesta frente al plástico? Es la gran razón por la que esto pasa es porque hay muchas desventajas en el uso de los plásticos que dificultan el manejo cuando se vuelven desechos. Entonces, quisiera que ustedes me digan, este es como un ranking, entonces tienen que poner cuáles ustedes creen que son las mayores desventajas de los usos de plástico en orden. No tienen que usar no tienen que categorizar todos, pero algunos, al menos unos tres, solo para saber cuáles ustedes piensan que son las mayores desventajas del uso de plásticos. Muchas gracias a los que respondieron y bueno, mientras la gente sigue respondiendo, dentro de las mayores desventajas del uso de los plásticos, efectivamente, es por la posible liberación de sustancias químicas. Como les mostraba en una de las fotos anteriores, los plásticos se van fragmentando. Al fragmentarse, se van liberando sustancias que estaban adheridas al polímero. Y es usualmente el tipo de sustancias que se adhieren, pues no son saludables. Entonces, sí, una de las mayores desventajas efectivamente es la liberación de sustancias químicas y la lenta degradación, porque como los plásticos inicialmente se fabricaron para ser bastante durables, al menos la mayoría de ellos, entonces la degradación, ya sea por acción física o química, es bastante lenta. Y sí hay organismos, por ejemplo, bacterias que pueden degradar cierto tipo de plásticos, pero esto se da a una escala muy pequeña. Y lo único que sí, que es como era un poco que quería contarles, es que en realidad una de las razones por las que las compañías siempre mencionan que el plástico supera a otro tipo de materiales es en cuanto al costo energético. Uno de los mayores eslogans en la producción es de que en realidad energéticamente es muy poco costoso producir plásticos y por eso dicen que ambientalmente eso beneficia frente a otro tipo de productos. Podemos continuar y, y para continuar, a ver, entonces, a pesar de todas esas desventajas,
los plásticos, por lo mismo que las mismas compañías han encargado de promocionar las ventajas del plástico, estas desventajas quedan invisibilizadas. Y solo, por ejemplo, si ven en la gráfica, esta es sobre la producción de plásticos a nivel mundial, y yo lo que quisiera que vean es exactamente en el 2021, donde se produjeron alrededor de 350 millones de toneladas métricas, que es bastantísimo. Y si se fijan en los colores, el rojo quiere decir que son plásticos de origen fósil, que es la mayoría. El verde son los plásticos reciclados, o sea, son los plásticos que se usan del reciclado. Y al final, que está creciendo cada año, como ustedes pueden ver, del 2018 al 2021, hay una mayor producción, pero aún así es muy pequeñita, de plásticos de origen biológico. Y si miran a la gráfica derecha, van a ver que la producción, las estimaciones de la producción para los años 2050 son abismales. Eso quiere decir que hay un exceso en la producción. Por lo mismo que usamos para un montón de actividades, eso exacerba la demanda por este material. Pero para darles un ejemplo y tener así una idea de más o menos, por ejemplo, cuánto plástico generamos por día, solo botellas plásticas son 1.3 mil millones de botellas al día. Y pueden ver una comparación, cómo se vería con respecto a la Torre Eiffel. Es bastante grave. Entonces, hay una gran producción de plásticos. ¿Cuál es el destino de estos plásticos? ¿Qué pasa? ¿Se vuelven todos desechos o no? Entonces, como ustedes saben, el plástico usualmente se lo recoge y dependiendo en qué país se encuentren, hay países en los que el principal destino de los desechos plásticos es la incineración. Por ejemplo, yo vivo aquí en Suecia y actualmente, y aquí el 80% de los plásticos que se los quema para recuperar energía. Y muy poquito sí se recicla bastante, pero es mucho menor en comparación con la incineración. En otros países, y en la mayoría en realidad de países, todavía los plásticos van a los vertederos, que es el caso bastante de nuestro país, Ecuador. Y un gran porcentaje de los plásticos también llega a los diversos ecosistemas. Como ustedes habrán visto, hace unos años, no hace muchos años, hubo esta gran polémica porque habían encontrado y habían fotografiado una isla de plástico y se hicieron estimaciones que dicen que son bastante exageradas, pero la verdad es que esas estimaciones en realidad, estaban basadas más para los microplásticos, que como les digo, a veces no se pueden detectar a simple vista. Y es bastante grave lo que pasa en los ecosistemas acuáticos, sobre todo para los organismos que lo habitan. Y ambientes como el suelo, que es el que yo voy a conversar hoy, donde también se ha visto que interactúan directamente con los plásticos. Y de los desechos plásticos, ¿cuánto se va al reciclaje? Entonces, quisiera que ustedes me ayuden y me den sus opiniones. ¿Cuánto creen que de los plásticos, de los desechos plásticos se recicla globalmente? Basada en la información que les dije. Y parece que hay un solo ganador por el momento. Y sí, efectivamente, el porcentaje de plásticos que se recicla globalmente es
menor del 10%. Idealmente sería, eh, sería bueno que se recicle alrededor del 70%, pero eso es, las predicciones lamentablemente no apuntan a eso. Y solo para darles un poco una idea más o menos de la situación del Ecuador. Entonces, en esta gráfica, lo que se puede ver es más o menos las predicciones hasta el año 2040 de lo que pasa con el uso, los desechos del plástico. Y como ustedes pueden ver, va a la alza las toneladas que se producen de desechos al año. Pero lo más preocupante es que si ven la franja de color amarillo claro, esa corresponde a los vertederos. Eso quiere decir que la mayoría se está botando directamente a espacios que podrían en realidad ser utilizados de otra forma y los plásticos podrían tener otra utilidad. Y uno de estos incrementos también puede deberse a que, yo no sé si ustedes escucharon, pero desde el 2018, cuando China decidió prohibir que desechos de plásticos ingresen a su país, países donde se produce una gran cantidad de plásticos, como Estados Unidos, se vieron por las políticas mismo que tienen se vieron en la urgencia de buscar otros países y uno de esos países, fueron algunos de Latinoamérica, pero uno de esos países fue Ecuador. Y para darles una idea, más o menos llegan 100 contenedores diarios al mes em, al Ecuador con desechos que corresponden a otro país y que lamentablemente son bastante difíciles de reciclar porque llegan bastante contaminados. Y ahora sí, ¿qué pasa con todo este plástico que llega al suelo, ya sea a través de los vertederos? Ojalá puedan ver mi cursor aquí. Este es un estudio, es en realidad una revisión bibliográfica de una investigadora que muestra muy claramente, como ustedes pueden ver, todos los factores donde se puede ocasionar la fuga de plásticos. Entonces, por ejemplo, este, los plásticos, hay bastantes plásticos que llegan al suelo a través de las plantas de tratamientos de agua o de residuos. Por ejemplo, en Suecia, cuando se trata el, el agua, este, luego esta vuelve a los ríos y también usan para la agricultura, pero se encuentra, o sea, los filtros a veces no pueden retener todos los plásticos y micro y nanoplásticos que se generan de la fragmentación de plásticos más largos. Y cuando se usan en la agricultura, entonces este es un mecanismo por el cual los plásticos ingresan al suelo. Otro gran contribuyente de plásticos que es bastante interesante porque tal vez no lo hemos pensado a profundidad. Bueno, ya hablamos de los vertederos, como ven en la izquierda, pero son las calles porque los carros las llantas de los carros generan eh, mucha fricción y eso hace que se liberen plásticos y otros materiales. Y sobre todo ya plásticos que son bastante pequeños. Entonces, las diversas fuentes de plásticos que llegan al suelo, aparte del manejo general de desechos, son diversas. Un elemento que se ha visto que es bastante nuevo y que se ha visto que también distribuye muchos de estos plásticos al suelo es la deposición atmosférica.
Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han fijado cuando ustedes si usan una lavadora y una secadora, por ejemplo, que en la secadora, cuando van a retirar las fibras después de que se seca, la mayoría de esas fibras que están retirando, en realidad son microplásticos y muchas veces son tan ligeros que se van en el aire y esos van flotando y se van depositando dependiendo de las corrientes de aire. Y se han hecho ya varios estudios y se ha visto cómo, por ejemplo, suelos que están muy cerca de ciudades, pueden albergar bastantes fibras que vienen de la ropa, por ejemplo. Entonces, ese es un factor que se ha visto, un nuevo factor que puede tener altos impactos. Pero ¿qué pasa cuando el plástico llega al suelo? Entonces, por ejemplo, el plástico, como yo les decía, se fragmenta cada vez más y interactúa con el suelo y con todos los organismos que habitan en él. Y a la vez interactúa indirectamente con las plantas, porque las plantas, como ustedes saben, tienen las raíces y las raíces absorben los nutrientes que hay en el suelo. Y nuevos estudios han encontrado, por ejemplo, que cuando las partículas, los nanoplásticos, como son tan pequeñitos, pueden ser, de hecho, absorbidos por las raíces de los árboles. Entonces ya estamos viendo una interacción no solo con los organismos que habitan el suelo, pero también con los organismos que dependen del suelo, como las plantas. Y con sus raíces que obviamente se encuentran bajo suelo. Y no hay muchos estudios de otro tipo de animales, por ejemplo, de mamíferos. Se sabe que sí consumen, se han encontrado plásticos en los estómagos, pero no hay muchos estudios que digan cuál es el efecto, por ejemplo, del consumo de microplásticos. Lo que sí se ha visto, no necesariamente en organismos, en mamíferos, pero se ha visto a mamíferos de tierra, pero se ha visto en otros organismos del mar que pueden acumular bastante plástico, como los peces, por ejemplo, y eso puede transferirse a través de la cadena trófica. En el caso de los micro y nanoplásticos en los suelos, disculpen que la gráfica está en inglés, pero es bajada directamente de un artículo y, y lamentablemente creo que está escondida la referencia, pero si alguien está interesado les puedo enviar, porque es una revisión bibliográfica también bastante interesante y lo que proponen y lo que han visto, basado en una diversidad de estudios, es que los microplásticos interactúan con el suelo cambiando las propiedades como la retención de agua, también la densidad de las partículas del suelo y la interacción de nutrientes. También han visto, como les decía, que hay interacción con las plantas y afectan a los microorganismos del suelo. Entonces se ve, no es tan, hay una afectación y una variación. Los microplásticos y la presencia en los suelos efectivamente cambia las condiciones, pero eso no necesariamente quiere decir que es completamente negativo. Eso depende mucho de qué tipo de plástico es, cuánta concentración de plástico está en el suelo, si es que libera o no libera sustancias químicas. Entonces es bastante relativo. Pero algo que sí es súper interesante, y eso lo encontré en mi tesis y quiero mostrarles ahorita, es de que este color verde en realidad son nanoplásticos que son fluorescentes eh, bajo el microscopio. Y lo que se puede ver, estas acumulaciones que están viendo en este video, son, son partículas de suelo que se agregan, se juntan por el plástico. Y entonces eso también habla, es súper complicado poder, por ejemplo, entender exactamente
cuántos plásticos, como les decía antes, hay en el suelo, porque se agregan a las partículas del suelo y luego si uno colecta, no necesariamente uno va a colectar los nanoplásticos, sino ya plásticos más grandes, por ejemplo. Em, Ahora, ¿cuál es el impacto de los micro y los nanoplásticos en los organismos? Hay varios factores. Uno es que al ser tan pequeñitos, puede haber una toxicidad, toxicidad, perdón, directa. Eso quiere decir que perdón, que los micro y nanoplásticos, como pueden ver aquí, esta es una bacteria y las partículas esféricas que ven son micro y nanoplásticos. Entonces se pueden adherir a las superficies, pero también basadas en otros estudios de estudios celulares, lo que proponen y lo que sugieren es de que las partículas no solo se adhieren a las superficies causando un estrés a los organismos, como en este caso a las bacterias, sino que además pueden cruzar membranas. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, solo un pequeño desvío, pero, por ejemplo, hubo recién unos estudios que han encontrado, por ejemplo, microplásticos en la placenta, entonces eso es bastante preocupante. O sea, que este tipo de plásticos tengan la capacidad de atravesar membranas. Pero también tienen efectos indirectos, porque los plásticos pueden ser una superficie bastante preferida por ciertos patógenos, por ejemplo. Se ha visto que hay ciertos plásticos en los que habitan algunos patógenos y estos al depositarse en el suelo, pues se distribuyen ahí. Otros efectos indirectos, como les decía, son las condiciones físico-químicas del suelo que se cambian y eso puede, por ejemplo, afectar a la vida de los organismos. Y también la alteración en la red alimentaria, porque si las bacterias son afectadas, los predadores de las bacterias también van a ser afectados. Como en este caso, por ejemplo, en la cadena trófica del suelo, como ustedes pueden ver aquí, en la base tenemos a las bacterias y hongos, que son los que obtienen nutrientes de los residuos de las plantas. Y los predadores de las bacterias y hongos usualmente son los protistas y los nemátodos. Y entonces, como lo que les estaba diciendo anterior, yo les quiero mostrar cómo la cadena trófica funciona, porque eso significa que si ciertos organismos son afectados, esto puede afectar a todo la dinámica del suelo. Como a los microartrópodos que se alimentan de estos microorganismos o a las lombrices de tierra. Por ejemplo, en el caso específico de los invertebrados como las lombrices de tierra, los estudios que se han hecho de micro y nanoplásticos, por ejemplo, eh, los microplásticos pueden ser ingeridos por las lombrices y dependiendo del tipo de plástico son bastante tóxicos y conducen a la muerte. Pero hay también otros efectos que son más bien más neutrales y no afectan directamente a las lombrices del suelo. Entonces, si ven en esta gráfica, por ejemplo, las lombrices lo que hacen es que también transportan los microplásticos y los nanoplásticos verticalmente en el suelo. ¿Y esto qué significa? Que si migran hacia el fondo, entonces van llevando con ellas estos micro y nanoplásticos y se ha visto que están empezando a llegar a las aguas subterráneas, porque hay una contribución de los organismos como las lombrices y otros factores físicos y químicos que hacen que las partículas se transporten. Y en el caso de otros invertebrados, lo que también se ha visto es de que las partículas se adhieren a los organismos y también pueden transportar.
pero por ejemplo en ciertos organismos hay muy pocos estudios en realidad con respecto a todos los organismos del suelo. Por ejemplo, con hormigas hay muy poquitos estudios, la mayoría se realiza con lombrices, igual con colémbolas hay un par de estudios que son más relacionados a cómo lo transportan más que a la toxicidad que hay. Entonces, es como un llamado también para los investigadores y para las autoridades que también comiencen a invertir más en estudiar a estos organismos, porque son los que se encargan del reciclaje de nutrientes y de, y de alimentarse también de las plantas. Entonces, ayudan mucho en el suelo. Ahora el impacto en la microfauna, por ejemplo, en los nemátodos, esto es parte de mi estudio y yo quiero mostrarles aquí, si pueden ver en el video, todos esos puntos blancos son nanoplásticos que tenemos un chip, lo llamamos así, es un aparato donde podemos cultivar diversos microorganismos y podemos incorporar plásticos. En este caso, como vieron en el video, este nemátodo tiene adherido y ha ingerido nanoplásticos. Y cuando hicimos un conteo en la abundancia de los nemátodos que estaban en los diferentes tratamientos, aquí lo que hicimos fue tener diferentes concentraciones de plásticos. Y lo que quiero que vean, hicimos este experimento por 30 días y contamos la abundancia de los nemátodos. Y lo más interesante es de que cuando no había plásticos, habían más nemátodos en estos hogares artificiales que teníamos. Mientras que cuando había mayor cantidad de nanoplásticos, los nemátodos vivían mucho menos. En este caso, incluso en ni siquiera se llegó a observar nemátodos, lo que quiere decir que probablemente la tasa de mortalidad era bastante alta. En el caso de los hongos, estudiamos a esta especie que se llama Coprinopsis cinerea y está modificada para generar fluorescencia. Y también usamos un tipo de nanoplástico construido con técnicas de ingeniería que también es fluorescente, como han visto en los anteriores videos. Y lo que hicimos en mi experimento es que le expusimos a este hongo, este hongo fluorescente, a diversas concentraciones de plásticos en estos chips u hogares artificiales que les llamamos. Y lo que hicimos fue ver cuán bien crecía este hongo en estas condiciones. Y lo que vimos, por ejemplo, aquí si ven en la gráfica de acá, en realidad igual son diferentes concentraciones, pero lo más importante que quiero que vean es la línea verde, porque en los días de estudio que hicimos, por ejemplo, la intensidad de fluorescencia se refiere a cuánta biomasa se produjo de este organismo, y lo que quiere decir la gráfica es de que los hongos crecieron mejor cuando no había presencia de plásticos. Pero algo súper interesante que encontramos y que quería mostrarles está en la gráfica de la derecha. Entonces, estas estructuras largas rojas son los hongos y el color verde representa a los plásticos. Y lo que pasó en este caso en particular no es exclusivo de esta especie, pero lo que vimos es de que hay ciertas estructuras del hongo. Lo que ustedes ven aquí, perdón que no les haya comentado, el hongo usualmente lo que ven en la izquierda es el cuerpo fructífero, pero en realidad está compuesto de unas redes que se les llama, se compone de micelio, y este micelio es la base de la estructura del hongo y está compuesto por estas como elongaciones
que pueden ver aquí. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos. Es como son las raicillas del hongo, si se podría decir así. Y lo que encontramos y fue súper interesante es que este hongo colecta los nanoplásticos y al colectar hace que libera el espacio de microplásticos y permite que otras de estas estructuras comiencen a crecer. Y eso es súper interesante, cómo también los organismos como estos hongos se van adaptando a las nuevas condiciones. En el caso de las bacterias, repetimos el experimento y escogimos una bacteria que es fluorescente, igual de color rojo. E hicimos exactamente, les expusimos a este tipo de bacterias a estos nanoplásticos que son bien chiquititos, de 60 nanómetros en el diámetro, y les observamos sobre el tiempo. Y otra vez, si solo se observa la línea verde, el crecimiento fue mucho mejor cuando no estaban expuestos a nanoplásticos. Pero cuando analizamos a nivel de comunidades, porque estos solo son un pequeño, solo es una especie única, entonces decidimos incorporar todo un pedazo de suelo que puedan vivir en estos hogares artificiales. Y lo que observamos ahí, si quiero que vean la gráfica las dos gráficas de la izquierda, es de que todos los organismos que estudiamos, bacterias, nemátodos, protistas, hongos, que son los que entran en estos hogares artificiales porque son muy pequeños, todos, absolutamente todos, interactúan con los plásticos, ya sea adhiriendo las partículas a su superficie, como en el caso de estas bacterias. Espero que puedan ver bien. Por ejemplo, en el caso de esta MEB, lo tenía incorporado en el interior. Entonces, se ve que realmente están interactuando y lo que no pudimos observar y no quiero complicarles un poco con este gráfico, solo que lo que quiero que vean es a la derecha. Quiero que vean a la derecha porque aquí están todos estos organismos que les mencioné. Este es el control, que es cuando no había exposición a plástico, y este es el que tenía una mayor exposición a una mayor concentración de plástico. Y los primeros días realmente había un efecto negativo y los organismos no estaban creciendo cuando había plástico. Pero después de 30 días, ya, aunque ustedes ven aquí la relación, si hay un efecto reductor de los organismos. Sin embargo, cuando calculamos la abundancia relativa, parecía que los resultados arrojaron es de que en realidad no todos los organismos, no todas las bacterias, no todos los hongos, no todos los protistas o nemátodos se ven afectados por el plástico. Entonces, parece que hay ciertos organismos que pueden favorecerse, que pueden tal vez degradar el plástico. Recordemos, como les dije al inicio, que el plástico está compuesto de carbono, que es un nutriente esencial para la vida de los microorganismos del suelo. Entonces, a nivel de comunidad es bastante relativo y depende mucho de la especie y de la interacción. Pero lo que sí podemos comentar es de que hay ciertas especies que realmente se ven afectadas negativamente por la presencia del plástico. Y otros estudios, perdón, que quería mencionarles brevemente, es, por ejemplo, en este estudio a la izquierda que se hicieron para analizar las comunidades bacterianas, les expusieron a diferentes tipos de plástico y luego analizaron si había variaciones, y en realidad es bastante interesante porque no todos los plásticos tienen el mismo efecto. Entonces calcularon la abundancia de las comunidades cuando se les expone, y ciertamente hay organismos que se ven más afectados y otros en realidad que si hay organismos afectados, hay otros organismos que se aprovechan de que el nicho queda libre y pueden crecer con mayor facilidad.
Y algo súper importante que está en los suelos es la actividad enzimática, porque la actividad enzimática es la que permite, es uno de los indicadores de saber cuántos son los organismos, por ejemplo, que están, este, tratando de obtener nutrientes del suelo. Y lo que se vio aquí, igual no les quiero demorar mucho, es solo igual, es bastante relativo. Entonces, lo que se ve es que la actividad enzimática puede subir, bajar, subir, dependiendo del tipo de plástico. Eso quiere decir, porque la actividad enzimática es dada de estos microorganismos, entonces que hay microorganismos que sí se ven favorecidos y otros que se ven desfavorecidos. Y un poco para cerrar esta parte, o sea, lo que les quiero mostrar es que efectivamente los plásticos tienen una gran interacción con los organismos, pero que los efectos son bastante relativos y eso hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y estrategias que tenemos con relación a los microplásticos y a los plásticos en general? Primero es el diseño y la fabricación. Entonces, uno de los mayores problemas que se tiene ahora es de que eh, fabricar plásticos ya se fabrica desde 1907 que comenzó la fabricación de plásticos. Hay muchos estudios que se han hecho y que favorecen a que se continúe el uso de plásticos. Entonces, hay ahora en el mercado otros productos productos nuevos o, perdón, componentes nuevos o algunos ya clásicos que se han propuesto como para suplir la necesidad del plástico. Eh, Sin embargo, uno de los problemas es que todavía, como saben, requiere de bastantes estudios porque si se trata, por ejemplo, en el caso de las botellas, se usa algas, tiene que ser apta para el consumo humano. Entonces, esto a veces requiere muchos estudios que lamentablemente ni los gobiernos ni las empresas privadas están dispuestas a hacer. Pero, pero sí, sí cada vez lo que se ha visto es de que hay una mayor aceptación por parte de la sociedad en usar este otro tipo de materiales alternativos, entonces podría un poco suplir la demanda. Y algo que quería preguntar es porque uno de los mayores problemas con el uso de este otro tipo de materiales es que tienen un costo más elevado, como podrán haber visto en el mercado. Entonces, yo quería saber eh, si ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a pagar más por estos productos, entre comillas, más sostenibles. Entonces, quisiera saber sus opiniones. Y bueno, sí, es que por ahí todavía siguen respondiendo algunas personas, pero claro, lo que se puede ver aquí, y eso es lo que está pasando en la sociedad, es de que efectivamente es posible para ciertas personas poder pagar por productos más eh, relativamente sostenibles, pero el problema es que depende mucho de la economía de las personas y lamentablemente, como decía antes, los gobiernos no invierten lo suficiente, entonces estos productos se vuelven inaccesibles para el mercado en general. Entonces, eso es algo para reflexionar. Otro de los grandes desafíos con respecto al uso de plásticos y también en los microplásticos es que, por ejemplo, para que los productos en muchos casos sean exportados, sobre todo los que son de alimentación, tienen que seguir ciertas regulaciones dependiendo a dónde van a ser enviados.
y usualmente eso requiere que sean completamente empaquetados, por ejemplo, al vacío, como es el caso de muchas frutas e incluso bastantes, por ejemplo, nuestras frutas ecuatorianas. Y eso es un problema porque se ha exacerbado este uso de plásticos y, y llega este tipo de situaciones como las que pueden ver aquí, en la que este, no tiene sentido que hayan quitado por ejemplo, la cáscara de la mandarina que de por sí ya es un embalaje natural. Entonces, como hay que tener un poco de cuidado y ese es uno de los grandes problemas, o sea, la comodidad de ciertas personas ha empujado a que el mercado también comience a generar este tipo de productos innecesarios. Y entonces es un juego entre también consumidor y también la empresa que oferta. Y como estrategia, lo ideal sería que se pueda, que primero que haya una mayor aceptación a otro tipo de empaquetados, de embalajes, como por ejemplo el cartón, pero eso también requiere mucho de la ayuda de la sociedad y de los gobiernos. Otro de los desafíos es en el consumo de productos plásticos. ¿Por qué? Porque usamos por ejemplo, hay ciertos lugares y ciertos momentos en que usamos el plástico porque es lo más accesible y lo que tenemos a la mano. Entonces, se vuelve algo bastante tan, tan natural en nosotros a veces el coger el plástico y usar, porque realmente se vuelve una utilidad y no nos damos cuenta en realidad, por ejemplo, en estos dos ejemplos de que es de un uso único y que, bueno, tal vez el de las fundas del mercado sí se puede usar varias veces, pero el del ejemplo de la derecha no. Entonces también es cuánto qué tipo de productos, uno de los desafíos es, ¿se puede realmente evitar y qué otro tipo de productos se les puede dar un mayor uso? O simplemente reemplazarlo completamente con otro tipo de materiales, como la tela en el caso de las bolsas. Entonces, en las estrategias aquí también son a nivel individual y colectivo. ¿Qué tipo de productos yo puedo en el diario, puedo reemplazar o sea, qué tipo de plásticos puedo yo reemplazar en el diario con otro tipo de materiales? Y es también un ejercicio mental para cada uno. Y en cuanto al reciclaje de desechos plásticos, uno de los mayores desafíos es de que, como les mencionaba antes, el polímero no es, no es, eh, no es el único material que conforma el plástico. Hay muchos aditivos y hay muchos otros tipos de polímeros que se les pega, que se les juntan, que se les mezclan para obtener diferentes productos. Entonces eso hace muy difícil el reciclaje. Por ejemplo, un gran ejemplo que no tengo lamentablemente una foto es la ropa. Yo no sé si saben, pero en la ropa es bastante difícil reciclar porque muchas veces no solo está compuesta de algodón, sino tiene algodón y tiene PET y es bastante difícil separar estos dos elementos. Entonces aquí los mayores desafíos, como les decía, no todos los plásticos pueden ser separados y aquí sí es energéticamente bastante costoso. Y este riesgo no lo quieren asumir muchas empresas. Y como por lo mismo que este tema de los micro y nanoplásticos es nuevo, las medidas de seguridad para los trabajadores son insuficientes y muchos de ellos pueden estar inhalando plástico sin darse cuenta, especialmente a nivel de nanoplástico. Y aquí solo como una curiosidad, quisiera saber sus comentarios respecto a si ustedes reciclan o no cierto tipo de plásticos, no tienen que ser todos, solo para... Y esta pregunta la hago porque a veces justamente, así como el reciclaje de las empresas es difícil porque por
por los puntos que les señalé. A veces en el hogar es difícil reciclar los desechos plásticos porque no sabemos si se pueden realmente o no reciclar. Hay el PET, que de las botellas se sabe a veces que se puede ciertamente reciclar, pero hay muchos otros plásticos que no sabemos. Y entonces eso dificulta también el reciclaje. Entonces entiendo la dificultad de muchas personas de poder reciclar. Y, y lo último que quería comentar, porque ya me pasé 2 minutos, es de las responsabilidades individuales y colectivas. Entonces, como ustedes saben, las 7 Rs que son bastante comunes, y las colectivas, hay estos tratados internacionales para encontrar soluciones al tema del plástico, y siempre buscan reducir la producción de plástico, pero lamentablemente con las gráficas que les enseñé anteriormente, eso no está pasando. Entonces, se necesita una mayor presión a los gobiernos. Y para terminar, las conclusiones. La producción de plásticos, como les decía, está lejos de reducir y está incrementando exponencialmente cada año. El desecho de plásticos sigue siendo bastante inadecuado, y bastante plástico es descartado en los vertederos. El reciclaje, como lo vieron, es ineficiente. Y el impacto de los micro y nanoplásticos en los organismos del suelo tiene un impacto mayormente negativo. Entre los desafíos hay mucho trabajo por hacer, y las estrategias siempre del lado individual, pero también desde el lado gubernamental. Y gracias, espero que me hayan podido seguir, y disculparán si en algún momento me trabé, solo que a veces me costaba encontrar algunas palabras. Gracias. No sé si tienen Gracias. preguntas. Gracias, Pau. Muchas gracias por la charla. Qué importante todo lo que nos cuentas. De alguna manera creo que nos dejas con más pánico que el que ya teníamos. Pero bueno, te agradezco mucho por la charla, muy informativa. Y ahorita sería importante abrir el panel para las preguntas que tengan. Vamos a tomar en cuenta ahorita las personas que levanten la mano, y después dejamos las preguntas que están en el chat. Y pedirles también un favor, que bueno, sí sean un poco cortos en sus intervenciones, porque bueno, no sé si saben, pero la PAO está en Suecia y ahí creo que es medianoche ya, más o menos. Pero me Mm, demoré, así que pueden preguntar todo el rato. Ahorita no me sale nadie, entonces yo creo que podemos. Bueno, si no tienen preguntas, podemos pasar a las que están en el chat. Ali, hola, ¿qué tal? Yo sí tengo una pregunta, pero desapareció, no sé por qué razón, la opción de levantar la mano. Entonces, Dale, bueno, chévere, más con bien, gusto. disculpen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo les saludo desde Mashpi y les cuento mi preocupación. Nosotros tenemos jabas de cervezas a lo largo de muchísimos senderos, y es preocupante, ¿no es cierto? Porque nadie ha medido cómo estamos afectando, y se supone que nosotros estamos haciendo conservación, pero efectivamente la idea de pensar de que estamos reciclando, ¿no es cierto? Y también evitando que se erosionen los senderos, también está perjudicando probablemente por todo lo que estabas explicando tú, Pau. Entonces, en primer lugar, quería saber si de pronto tienes investigaciones en Ecuador, si es que vienes por aquí, si quisieras visitarnos, entonces podemos contactar para ver qué podría salir, o si tú me sugieres cómo nosotros podríamos abordar este tema, porque evidentemente no a muchos gusta aquí en el hotel, porque tienen una visión, ¿no es cierto?, más bien turística, de mercado, de, qué sé yo, administrativo, financiero, entonces poco entienden de cómo estamos realmente afectando, pero yo como bióloga que trabajo aquí, sí tengo la posibilidad de explicarles, ¿no es cierto?, y ver cómo podemos mejorar nuestras prácticas.
¿Sabes qué? Cuando estaba tratando de buscar información del Ecuador, yo no he trabajado, pero sí estaba súper interesada por eso en, em, en tratar de ver qué se está haciendo en el Ecuador. Y la verdad es que hay muy pocos estudios sobre los plásticos, o sea, se sabe a manera general más o menos cuánto se vierte en los vertederos y sé que en Galápagos hay un investigador trabajando con el tema de microplásticos, pero directamente sobre los organismos. Entonces, el ecosistema que está menos investigado es el de los suelos. Y yo creo que una manera tal vez de comenzar un poco para visibilizar sería eh, hay métodos que no son tan complicados que se pueden hacer para colectar el suelo y hacer una separación, por ejemplo, física, solo para ver si es que se puede o no encontrar algún tipo de plásticos. Y es posible eso, porque eso es lo que a veces más asusta, que que uno cuando ve un suelo uno piensa que es prístino, pero en realidad, sobre todo en los bosques o donde estás ahí en Mashpi, pero en realidad por todos estos métodos de distribución de plástico que les contaba, y en realidad hay bastante plástico. Yo creo que sí, también puedo comunicarme contigo después porque sí, lo que sí tengo es bastante sí tengo información a nivel global de cierto tipo de plásticos, cómo pueden interactuar con el suelo. Entonces ahí puedo buscar el tipo de material que tú le estabas comentando para ver si hay estudios en otro lado. Genial, te dejo entonces mi correo en el chat y entonces ahí podemos comunicarnos. Te agradezco un montón. Listo. Gracias. Gracias, Kiara. ¿Alguien más? O pasamos directo a la primera pregunta de Rodolfo. Ujú. Dame un segundo, ya te leo. Dice, ¿de qué rangos de tamaños estamos hablando cuando decimos microplástico y nanoplástico? Ya, el microplástico usualmente es todo aquel plástico que es más pequeño de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Y hasta el 1 micrómetro, ah, que es bastante pequeño. Y el nanoplástico anteriormente se lo definía como todas las partículas menores de 100 nanómetros, eh, pero ahora se considera todas las partículas que son menores de 1 micrómetro. Es solo para dar una idea, por ejemplo, una sola célula, una sola bacteria puede tener un tamaño de 500 nanómetros a 2 micrómetros. Entonces, estamos hablando de partículas realmente bastante pequeñitas. Gracias, Pau. La siguiente pregunta de Dani Borja dice, entiendo que el reciclaje también tiene un impacto ambiental súper alto en energía y en emisiones contaminantes. ¿Sabes algo de esto? Ali, no te escuché bien, si puedes repetir, porfa, algo. Claro, ¿ahí me escuchas bien? Ya, sí. Dice, entiendo que el reciclaje también tiene un impacto ambiental súper alto en energía y emisiones contaminantes. ¿Sabes algo de esto? Sí, sí, la verdad es que sí, energéticamente es bastante costoso y el problema es que no todo el material se puede reciclar, entonces eventualmente hay partes que se vuelven desechos y van a volver a ser enviados a las plantas em, de tratamiento de residuos. Eh, en cuestión de emisiones, ahí sí no tengo conocimiento, pero eh, sé que al menos en los países de Europa está bastante regulado. Entonces, no sé cómo se evita justamente, o sea, lo que se busca es hacer este tema de la circularidad. Entonces, cuando se reciclan los plásticos, se busca que no contaminen más de lo que ya contaminaron con la producción y consumo. Em,
pero el problema es que cuesta bastante, sobre todo, por ejemplo, agua también, se consume bastante agua en el reciclaje y la energía que se necesita también para separar los diferentes componentes. Lo de las emisiones sí es algo que lamentablemente desconozco. Solo ahí sí no sabría, tendría que buscar. Gracias, Pau. Vamos a seguir con las personas que tienen la mano levantada y después con las preguntas del chat. Dani Suárez, si nos puedes contar tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pau. Te quería preguntar, o sea, los hongos con los que vieron asociados, o sea, que hacían como este espacio, la verdad es que no puedo escuchar muy Dani, bien se porque te estaba escucha súper como, mal. estoy como en la calle. Entonces, que lograban como reunir todo este microplástico. Ay, qué pena. Tal vez si puedes escribir, ahí yo creo que podríamos, como que entendí parcialmente la pregunta, pero si puedes escribirla y de ahí la contestamos. Y es la Gaby, tal vez. Eso, Gaby. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pau, qué interesante el webinar. Yo tenía una pregunta así bien específica para el caso del compostaje. Bueno, primero me da la impresión con estos resultados de que, claro, los plásticos al final son igual carbono, entonces en algún punto son orgánicos, ¿no? O sea, tienen origen, son compuestos orgánicos, pero hay algunos estudios de qué pasa, cómo afectan los plásticos a los procesos de compostaje, porque es uno de los problemas que se ve mucho en, en el compostaje a nivel mediano y ya grande, que hay mucha presencia de plásticos en general. Sí, sabes que los estudios que yo he visto que se hacen en los microplásticos y el compostaje han sido mayormente para determinar qué tipo de plásticos, el origen y también la concentración. El problema mayor que tienen los plásticos y también sería con el tema del compostaje es porque, claro, es difícil poder separar, es difícil poder separar todos, por ejemplo, todas las etiquetas a veces que vienen en las frutas y luego ese compuesto orgánico que se utiliza para el compostaje, porque son tan pequeñas que no se puede ver. Y el mayor problema que va a haber pueden haber dos problemas bastante grandes. El uno es de que los plásticos de por sí ya tengan colonización de bacterias que no correspondan a la comunidad natural. Y algunos de esos que se han visto últimamente en los estudios es de que por alguna razón algunos organismos patógenos tienen preferencia por cierto tipo de plásticos, pero está esto todavía, o sea, los estudios son bastante pequeños, o sea, muy poquitos. Y de ahí el otro tema con uno de los problemas que habría, yo creo, con el compostaje es porque si es que, por ejemplo, las lombrices interactúan mucho con el plástico, pero no todas las lombrices, o sea, hay lombrices que son capaces de filtrar el plástico, pero no todas las lombrices pueden hacer eso, porque a veces cuando las lombrices consumen residuos, pueden ahí sin querer estar consumiendo plásticos. Entonces, yo creo que en el caso del compostaje, por lo que estaba leyendo, claro, la idea sería más bien antes de usar todos esos materiales, hacer una revisión exhaustiva de al menos cierto tipo de microplásticos que pueden ser detectados con el ojo humano y, y de ahí hay otras maneras en las que se pueden crear ciertas separaciones de densidad y también ahí separar un poco más de plásticos. Pero sería un problema bastante grande porque de hecho aquí se usa bastante los excrementos para la agricultura porque son bastante ricos en nutrientes y contienen bastantes nanoplásticos. Los filtros, hay buenos filtros, pero bastantes nanoplásticos se
logran pasar esos poros y llegan a los suelos agrícolas y pues pasa todo lo que se habló ya. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, Pau. Voy rapidito a las preguntas del chat, ¿ya? Ujú. A ver, tenemos de André Lema. Paola, ¿cómo podemos contactarte? Necesitamos tus insumos en la coalición de científicos del Tratado Global de Plásticos. Ya yo puedo dejarles el mail y de ahí también, si es que alguien quiere más información, tengo información en español y en inglés. Buenazo, Pau, mil gracias. Siguiente pregunta de Mauricio Guamán. ¿Conoces si se está haciendo a nivel público internacional del tipo OMS para atender este problema en la salud? Sí, sí, ya hay bastantes organizaciones en este tema. El problema es de que todavía, o sea, los estudios no son todavía bastante escasos, al menos en el tema de nanoplásticos, pero han incrementado bastante y eso ha hecho que de hecho la OMC ya comiencen a topar el tema de la contaminación y los efectos del nanoplástico. Es algo que está empezando porque es bastante nuevo y muchos estudios son in vitro, pocos estudios son hechos in situ. Listo, Pau. Quedan, creo, 4 preguntitas nada más. Sí, De todo Santiago bien. Maigua. Tal vez se conoce si la dispersión ha llevado a los nanoplásticos a bosques conservados sin intervención. Sí, hay un estudio súper interesante en Suiza y se fueron a unas praderas súper alejadas de la sociedad y encontraron microplásticos, no nanoplásticos, estaban estudiando microplásticos y encontraron microplásticos y era una distancia a la ciudad más cercana o al pueblo más cercano bastante considerable. Así que sí, está en todo lado y sí, y viajan mucho en la atmósfera, bastante. Chévere. Daniel Romero. Si yo encuentro un plástico degradado en una parcela, ¿quiere decir que ahí ya está contaminado de micro y nanoplásticos? Depende, depende cuánto tiempo ese plástico estuvo en contacto por ejemplo, con el suelo, porque eh, como, hay varios principios en los que, varios mecanismos por los cuales se puede degradar un plástico. Uno de los mayores mecanismos que hacen que un plástico se degrade, por ejemplo, es la acción solar. Entonces, la luz solar hace que se vayan eventualmente fragmentando en pequeñas piezas. Entonces, habría que saber cuán expuestos están al sol. Ese es un factor, porque la parte inicial es que estén expuestos al sol. Y de ahí, por ejemplo, el tema de la compactación, porque si hay, por ejemplo, hay personas o animales caminando y están haciendo que el, el plástico comience a entrar en el suelo, entonces ahí va a depender si es que hay organismos que pueden interactuar y tal vez se queda hasta más protegido por un momento de la fragmentación porque no va a tener la acción del sol. Entonces va a depender mucho de eso, de cuán expuesto está el sol, que es uno de los mayores mecanismos para la fragmentación, al menos en el suelo. Chévere, Pau. Oti, y qué gusto que estés por aquí, Oti. Dice, en una parte de la presentación habló de que una parte de los microorganismos se acostumbran poco a poco a la presencia de microplásticos. El abogado del diablo diría, entonces no hay problema, la naturaleza se acostumbra y podemos seguir votando. ¿Cuáles son los argumentos en contra del abogado del diablo? Los es me gusta mucho cómo se lo escribió. Los argumentos serían, es verdad que hay adaptación, pero hay que tomar en cuenta que la adaptación, la velocidad de adaptación no es la misma para todos los organismos. Si bien los microorganismos se adaptan fácilmente, eso también quiere decir que si un organismo por A o B razón se ve beneficiado por el plástico, por ejemplo, si puede consumir el plástico, eso le va a conferir, le va a dar mayor ventaja adaptativa y va a ser un mejor competidor con otro organismo.
Entonces, lo que va a haber es que se va a empezar a excluir a otras especies. Y en el suelo pasa algo bastante interesante, que no sé si saben, pero muchos organismos, sobre todo las bacterias y los hongos, sus funciones en el suelo, a pesar de que hay una gran diversidad, sus funciones son bastante redundantes. Entonces, si muere una especie por aquí, tal vez no pasaría mucho porque hay otra especie que tiene la misma función en el suelo. Pero si nos ponemos a pensar en dos cosas, escala de tiempo y escala de ecosistema. En escala de tiempo, eventualmente va a haber menos diversidad de organismos. Eso quiere decir que la piscina genética, o sea, todo el material genético que se tiene para generar a veces mayor o menor adaptación, se va a ir perdiendo. Entonces, cada vez los organismos van a tener una menor capacidad de resiliencia. Eso es una una situación potencial y también yo creo que lo más importante para mí es que la diversidad se ve afectada y es importante conservar la diversidad porque la diversidad corresponde a funciones que permiten que un ecosistema funcione bastante bien. Entonces, hay que, sí, no, sería bueno que se adapten, pero no a costa de otras especies. Chévere, gracias, Pau. Vamos con la pregunta de Dani Suárez. Y luego, porfa, déjame hacerte la última. Dice la Dani, los hongos que empiezan a recoger plásticos, ¿pueden ser hongos micorriza y hongos en general? Ah, qué interesante. Por ahora todos los hongos que hemos estudiado son hongos saprótrofos. Entonces no lo hemos hecho en micorrizas, pero la idea que tenemos en un futuro es expandir a otras especies de hongos para ver cuáles son. Y no todos los hongos pueden recoger estos plásticos. Hay hongos que no tienen ningún tipo de interacción, entonces ese es otro aspecto que quisiéramos estudiar en un futuro. Chévere. Y bueno, yo quería hacer la última pregunta un poco referente al tema de los plásticos estos, bueno, que son bioplásticos o que son estos productos que ahora son compostables o biodegradables y que al menos yo en mi compostera lo he visto, no son realmente. Entonces entiendo que muchas veces, digamos, sí vienen de origen vegetal, pero son tan parecidas las estructuras y las moléculas al plástico que terminan por no degradarse. Entonces, no sé si tú sabes si es que esto también está afectando a los microorganismos. Es súper interesante tu pregunta y estaba yo pensando, ¿será de incluir o no? Porque el tema de los plásticos que son biodegradables, biocompostables y los plásticos tradicionales pueden tener exactamente en ciertas ocasiones propiedades muy parecidas. El problema del bioplástico es que en realidad la conformación química es bastante parecida a la que tienes al plástico derivado del petróleo. Eso quiere decir que la degradación y fragmentación también va a tener las mismas complicaciones. La diferencia es que no proviene del petróleo. Entonces eso de por sí ya te habla de un impacto menor, pero sí es problemático. O sea, sí, no es tan fácil tampoco descomponer esos materiales. En cuanto a los biocompostables, eso usualmente son materiales que se pueden degradar más fácilmente y se pueden de alguna manera reciclar, pero hay que tomar en cuenta también es de que se necesitan a veces condiciones bastante específicas para que esta degradación y fragmentación se dé. Entonces, o sea, sí ayuda, pero para depender menos del petróleo, pero tampoco necesariamente es la alternativa única que se debería tomar. Chévere, Pau. Bueno, creo que con esto, bueno, damos por terminado el webinar. Yo creo que te agradecemos inmensamente, no sabes lo valiosa que es esta información. Eh, Nosotros trabajamos con muchas organizaciones tratando de luchar para tener una relación más decente, más consciente con nuestros residuos
y la verdad es que hace mucho tiempo queríamos escuchar sobre este tema, y así que de verdad muchas gracias y qué bueno que por ahí hayan hecho otros enlaces y por ahí ya me estaban pidiendo también tu número de otros lados, así que gracias totales. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá no les haya, ahora que me doy cuenta, en realidad hablé bastantísimo, pero espero que hayan disfrutado de la charla, que hayan podido aprender algo nuevo. Y bueno, para mí la verdad es que me gusta mucho hablar del tema de los plásticos porque creo que es un tema importante y es un tema diario porque lo usamos todo el tiempo y pues siempre a reflexionar y si es que alguien quiere seguir hablando o compartir alguna noticia o algo que puede servir, sería súper chévere. Y pues que les vaya muy bien también con el mes del compostaje, porque el compostaje es un aspecto muy importante que debería también ser expandido en la sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Ya es bien tarde por allá, así que te agradecemos también por quedarte hasta tan tarde. Y bueno, también gracias a todas las personas que pudieron conectarse ahora. Contarles eso, que en el marco del mes del compostaje sigan un poco las actividades, van a haber otros webinars así como así de poderosos como este. Y nada, pues nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Chao.